Hola, somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Cursamos octavo semestre. Estamos en la rotación de ginecología. Nuestro tutor es el doctor Félix Canencia y el día de hoy tenemos una presentación de artículos. El tema de hoy es la ruptura prematura de membranas. Y voy a empezar yo presentando mi artículo. Mi nombre es Efren Guerrero. Bueno, mi artículo lleva por nombre la incidencia de la ruptura prematura de membranas y la asociación que tiene el intervalo que tiene esta con pues en el embarazo. Este es un estudio prospectivo de corte. Bueno, como introducción tenemos que la ruptura prematura de las membranas es una de las causas del parto prematuro y las muertes perinatales, especialmente en los países en desarrollo, debido pues a la falta de acceso y la disponibilidad de recursos médicos para controlar y mantener el embarazo a término. Aunque se identificaron varios factores de riesgo para la ruptura prematura de las membranas y se estudió poco su asociación con el intervalo entre embarazos. El objetivo de esta era evaluar la incidencia que hay de la ruptura prematura de las membranas y si esto está asociado con el intervalo entre el embarazo en una población del sur de Etiopía urbana. La metodología, bueno, ¿en qué consistió este estudio? Consistió en llevar a cabo un estudio de corte prospectivo basado en una comunidad de 2.578 mujeres embarazadas desde el 8 del 07 de 2019 hasta el 30 de septiembre en 2020, en 5 entornos urbanos, que son los que vemos en la pantalla, en una zona específica que es la de Hadilla, en el sur de Etiopía, que se siguió hasta el parto. Aquí se aplicó un modelo lineal generalizado para el resultado binario para el análisis, utilizando un nivel de confianza alrededor del 95% y un valor P. Entonces, como resultados obtuvimos que de las 2.548 mujeres embarazadas, las que se determinaron los resultados del parto, bueno, 50 de ellas tuvieron una ruptura prematura de membrana antes de las 37 semanas de gestación. Esto rinde, tuvieron una incidencia del 2%. Sin embargo, esta incidencia varió a lo largo de los meses. Menos de 18 meses, 4%, entre 18 y 23 meses, 2%, y entre 24 y 60 meses, un 1%. Y bueno, como conclusión obtuvimos que el intervalo entre embarazadas de menos de 18 meses pues va a aumentar el riesgo de ruptura prematura de membrana. El hallazgo de este estudio sugiere que alrededor del 61% de estas rupturas se atribuyó a un intervalo entre embarazos de menos de 18 meses, dado que el intervalo entre embarazos es un factor de riesgo modificable y esto se usa para prevenir los embarazos que ocurren dentro de los 18 meses mediante métodos seguros de anticoncepción. Podría ser una de las intervenciones factibles pues para reducir este riesgo y que la incidencia pues baje. Gracias. Bueno, continuando, mi nombre es Alonso Ramírez y mi artículo tiene como título Volumen de líquido amniótico en el momento de la presentación con ruptura de membrana prematura y previa al parto y asociación con morbilidad respiratoria neonatal grave. Como objetivo, demostrar que el volumen de líquido amniótico desempeña un papel importante en el desarrollo pulmonar temprano del feto y el oligodramnios. Al inicio del momento del embarazo se puede asociar con hipoplasia pulmonar. Pasa a la siguiente diapositiva. En cuanto a la metodología, la población de estudio, este es un estudio retrospectivo de todas las mujeres con un embarazo único que fueron admitidas en un único centro de referencia terciario. Estas son mujeres que tuvieron ruptura prematura de membrana pretérmino en momento de la gestación entre las 20 y 28.6 semanas, entre el 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2014, y se sometieron a un manejo expectante. En este se excluyeron las mujeres que optaron por la inducción inmediata del parto, las que dieron a luz antes de las 23 semanas, las gestaciones multifetales, los casos de datos faltantes y los embarazos complicados por anomalía fetal mayor. Siguiente diapositiva.
Bueno, en cuanto a los resultados, se describió que un total de 1.458 mujeres ingresaron por ruptura prematura de membrana pretérmino durante el periodo de estudio, de las cuales 580 cumplieron los criterios de inclusión. De estas hubo 304, precisamente el 52,4% de casos con volumen de líquido amniótico normal, pero se presentaron 161 que hace referencia al 27,8% con aumento de este volumen de líquido amniótico, y 115 que hace referencia al 19,8 con disminución de este líquido amniótico, del volumen de líquido amniótico, lo cual fue algo grave en el momento de la presentación. Es de destacar que entre las 1.458 mujeres inicialmente elegibles hubo 107 casos de ruptura prematura de membrana pretérmino entre las 20 y 22,6 semanas de gestación, que se manejaron de manera expectante, de los cuales 45, que hace referencia al 42,1, tuvieron un parto no deseado antes de las 23 semanas y por lo tanto fueron excluidas. Siguiente diapositiva. Entonces, para concluir, encontramos que en mujeres con ruptura prematura de membrana temprana, el volumen de líquido amniótico en el momento de la presentación es un predictor independiente tanto de mortalidad neonatal como la respiración grave, como la mortalidad neonatal en general. Además, estos hallazgos pueden respaldar el concepto de amniofusión en casos de ruptura prematura de membrana temprana, que se arroja como una opción de tratamiento prometedora, aunque su eficacia sigue siendo actualmente un tema de debate con datos de ensayos muy limitados. Se necesitan más estudios para determinar si la evaluación seriada de este volumen de líquido amniótico en mujeres con ruptura prematura de membrana pretérmino proporcionaría datos más precisos sobre el efecto de la exposición fetal al oligohidramnios y por tanto mejoraría la predicción de la mortalidad respiratoria en comparación con una única medición de dicho volumen de líquido amniótico en el momento de la presentación. Bueno, continuando, mi nombre es Nelly Suárez Banquet. El artículo del que les voy a hablar es sobre la identificación de los factores asociados con el inicio de la ruptura prematura de membrana pretérmino en comparación con la ruptura prematura de membrana a término. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que la rotura prematura de membrana es una de las principales causas de parto prematuro en todo el mundo. Varios estudios han examinado los factores de riesgo de la ruptura prematura de membrana pretérmino. Sin embargo, hasta ahora estos factores siguen siendo poco conocidos. Y una de las razones puede ser es que pueden verse influenciados múltiples factores y son similares a los del parto prematuro. Siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membrana pretérmino. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron en este estudio, fue un estudio transversal retrospectivo. En él se evaluaron 110 casos de pacientes pacientes con ruptura prematura de membrana pretérmino. De estos, 6.642 partos, entre 6.642 partos. En un centro médico perinatal japonés, en un periodo de junio de 2016 hasta septiembre de 2018. El grupo control estuvo compuesto por 220 casos de pacientes con ruptura prematura de membrana a término, de 1.531 partos. Este estudio incluyó solo pacientes con ruptura prematura de membrana espontánea antes del trabajo de parto y se excluyeron los casos con ruptura prematura de membrana artificial o después del parto. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, se obtuvo que el grupo de ruptura prematura de membrana pretérmino incluyó 110 casos con ruptura prematura de las 14 a las 35 semanas y el grupo a término incluyó 220 casos a las 38 y 41 semanas. Se compararon los factores de fondo entre ambos grupos y el grupo de ruptura prematura de membranas tuvo 30 casos en el segundo semestre.
el pretérmino. Y el segundo grupo tuvo 80 en el tercer trimestre. Siguiente diapositiva. Bueno, podemos concluir que la ruptura prematura de membrana pretérmino está relacionada con múltiples factores, principalmente 4, que fueron los más significativos, ya que el 100% de las mujeres con más de 2 factores, el 57% tenía un factor y el 21% que no tenía factores de riesgo presentó ruptura prematura de membrana pretérmino. Por lo tanto, se puede decir que la degradación de la membrana fetal puede ser el resultado de varios factores clínicos y además cualquiera de los factores que se tuvieron en cuenta es importante, ya que la mayor prevalencia de ruptura de membrana prematura se observó en mujeres que tenían más de 2 factores de riesgo. Siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Angulo Correa y yo voy a poner un artículo que es sobre la comparación de 2 regímenes diferentes de antibióticos para la profilaxis en los casos de parto pretérmino con ruptura de membrana. Siguiente, por favor. En cuanto a la introducción, muy bien sabemos que la ruptura prematura de membranas es la ruptura de las membranas antes del inicio del trabajo de parto y está asociada con complicaciones tanto para el bebé, feto, neonato o para la madre. Y la mayoría de estas complicaciones se observan en casos de ruptura prematura de membrana antes de las 34 semanas de gestación. La prolongación del periodo de latencia con antibióticos ha demostrado reducir las complicaciones neonatales. Ese estudio buscó evaluar si una dosis de ampicilina de 1 gramo es tan efectiva como la dosis estándar de 2 gramos para prevenir la morbilidad materna y neonatal. Siguiente diapositiva. En cuanto a los materiales y métodos, se incluyeron 148 mujeres embarazadas con ruptura prematura de membrana en parto pretérmino entre las semanas 21 y 33 de gestación. Los pacientes se dividieron en 2 grupos. Uno recibió 1 gramo de ampicilina intravenosa cada 6 horas y el otro recibió 2 gramos de ampicilina intravenosa cada 6 horas. Se recopilaron datos sobre características demográficas, complicaciones maternas y neonatales y se realizó un análisis estadístico comparativo. Siguiente. No hubo diferencia significativa entre los grupos en cuanto a complicaciones fetales o maternas, excepto para la mayor tasa de coriandinitis clínica en el grupo con la dosis más baja de ampicilina. La administración de esteroides y la necesidad de tocolíticos fueron mayores en el grupo con dosis más alta de ampicilina. Siguiente. La discusión que generó este estudio fue que se sugiere que una dosis más baja de ampicilina puede ser igual de efectiva que la dosis estándar en la prevención de la morbilidad materna y neonatal asociada con la ruptura prematura de membrana. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y determinar las dosis óptimas de antibióticos en el manejo de la ruptura prematura de membrana del parto pretérmino. En cuanto a la conclusión, el uso de antibióticos parece ser beneficioso en el manejo del parto pretérmino por ruptura prematura de membrana, pero es importante que consideremos los posibles efectos secundarios y encontrar el equilibrio entre la eficacia y la seguridad de las dosis que se usan. Una dosis más baja de ampicilina puede ser una opción viable para reducir la morbilidad materna y neonatal, sin aumentar el riesgo de complicaciones. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos y establecer pautas claras para el tratamiento del parto pretérmino por ruptura prematura de membrana. Muchas gracias. Ahora bien, mi nombre es Camilo Castro. Yo les vengo a hablar sobre lo que es la ruptura prematura de membrana entre lo que son las semanas 22 y 25 de gestación, resultados perinatales y a 2 años dentro de un estudio en la población nacional. Esto podemos hablar que en la mayoría de las guías clínicas que el estudio investigó, establecieron que en el caso de ruptura prematura de membrana, tanto los equipos obstétricos y pediátricos debían compartir una evaluación realista e individualista de los resultados tanto neonatales con los padres y así poder efectuar sus deseos en todas las decisiones. ¿Qué pasaba? Actualmente se carece de datos tan confiables y relevantes según la edad gestacional a la ruptura prematura de membrana para asesorar adecuadamente a los padres durante el embarazo y poder reflexionar sobre nuestras políticas de atención en estas edades gestacionales externas. Ahora bien, el objetivo de este estudio fue describir los resultados perinatales y a los 2 años de los bebés prematuros nacidos después de una ruptura
de membrana entre lo que fueron las semanas 22 y 25 de gestación, permitiendo así observar el desarrollo de estos fetos. Métodos y materiales que emplearon en este estudio. Este fue un corte poblacional prospectiva de la nacionalidad francesa de bebés prematuros nacidos en 546 unidades de maternidad en 2011. Los criterios que utilizaron de inclusión en este análisis fueron mujeres diagnosticadas con la ruptura prematura de membrana, como lo mencioné, entre lo que son las semanas 22 y 25 de gestación, y gestaciones únicas o gemelares con fetos vivos en el momento de la ruptura prematura de membrana. La duración de la latencia, el manejo prenatal y los resultados se describieron y se compararon por edad gestacional en el momento de la ruptura prematura de membrana y después 2 años, posteriormente a los 2 años siguientes. Resultado. Entonces se halló que entre las 1.435 mujeres con diagnóstico de ruptura prematura de membrana, 379 tenían entre 22 y 25 semanas de gestación con 427 fetos vivos, de los que incluyeron 331 únicos y 96 gemelos. La mediana de la edad gestacional en el momento de la ruptura prematura de membrana y al nacer fue de 24 semanas, respectivamente. Igual para cada edad gestacional en la que se produjo una ruptura prematura de membrana, casi la mitad de esos fetos nacieron dentro de la semana posterior de la ruptura prematura de membrana, después de que se le administraron los diferentes fármacos para intentar madurar los órganos fetales. Y acá seguimos viendo que alcanzó aproximadamente lo que es el 60 y 70% de las rupturas prematuras de membrana se establecieron entre las semanas 24 y 25, mostrando fetos con algunos déficits, sin embargo, podían obtener una buena calidad de vida. Y para concluir, tenemos que la ruptura prematura de membrana entre lo que son las semanas 22 y 25 se asocia a una alta incidencia de mortalidad y morbilidad, con amplias variaciones según la edad gestacional en la ruptura en la que se dé. Sin embargo, una proporción nada despreciable de niños sobrevive sin morbilidad grave tanto al momento de alta como a los 2 años de edad después de que éste haya nacido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan González y este artículo lleva por nombre Ruptura prematura de membranas. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que la ruptura prematura de membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto. Si esto ocurre antes de las 37 semanas de gestación, se va a llamar ruptura prematura de membranas pretérmino. Aunque la causa es desconocida, se asocia diversamente a patologías afectando al 3% de los embarazos y contribuyendo de un 25 a un 30% de los partos prematuros. En cuanto a los objetivos, podemos analizar en forma detallada la información disponible sobre ruptura prematura de membrana, con el fin de disminuir tanto la morbilidad y la mortalidad. Siguiente. En cuanto al método, se realizó una búsqueda bibliográfica que abarcó el 2016 hasta 2020 en la base de datos del BINAS. El BINAS es la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social. Y además de los resultados en la Biblioteca Médica del Hospital Calderón Guardia, utilizando descriptores de la ruptura prematura de membrana para partos pretérmino, en los cuales incluye infección intramniótica y labor prematura. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos encontrar que este se basa principalmente en la visualización de salida de líquido del cervix. Y si existen dudas, se pueden ayudar mediante pruebas complementarias de diagnóstico. El manejo que se le da a esta ruptura prematura de membrana va a depender principalmente de las semanas de gestación y de la viabilidad del producto. Siguiente diapositiva. Bueno, y tenemos finalmente como conclusión que para el manejo de este, dicho anteriormente, va a depender de la edad gestacional, el bienestar fetal. Tenemos que entre las semanas 34 a 37 se induce el parto, debido a que hay un mayor riesgo de infección intramniótica. Y antes de las 34 semanas se prefiere darle un enfoque exactamente para reducir complicaciones fetales asociadas con la prematuridad. Se utiliza una terapia antitrombótica combinada para mitigar el riesgo de infecciones en la madre y en el neonato.
También vamos a encontrar que los corticoides se pueden emplear entre las semanas 24 a 34 para garantizar una madurez pulmonar efectiva. Y si el riesgo persiste durante los siguientes 7 días, tenemos que el sulfato de magnesio se utiliza para la neuroprotección cerebral del neonato. Siguiente. Mi artículo lleva por nombre Factores sociodemográficos y obstétricos asociados con rotura prematura de membrana. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la introducción, tenemos que la rotura prematura de membrana es la salida de líquido amniótico después de las 20 o 22 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Puede dividirse en rotura a término o pretérmino, aunque el límite de viabilidad ha descendido en los últimos decenios. La rotura prematura de membrana se clasifica en previable antes de la semana 23 de gestación, remota entre la semana 24 y 32 de gestación o cerca de término entre la semana 33 y 36 de gestación. La rotura prematura de membrana a término ocurre en 8 a 10% de las mujeres embarazadas, mientras que la pretérmino en 1%. Esta última ocasiona alrededor de 30 a 40% de los nacimientos pretérmino. Siguiente, por favor. Bueno, y el objetivo de esta investigación no fue más que analizar los factores sociodemográficos y ginecobstétricos implicados en la rotura prematura de membranas fetales. Siguiente. El estudio de casos y controles no pareados realizado en pacientes que acudieron al área de tococirugía del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México, entre enero de 2003 y diciembre de 2006, que fue el lugar en donde se buscó la información para realizar dicho estudio. Se comparó la frecuencia de factores de riesgo en mujeres con y sin rotura prematura de membrana. Las variables de interés primario fueron nivel socioeconómico, si la mujer consumía tabaco o no, antecedentes ginecobstétricos como compañeros sexuales, embarazos, neonatos, abortos, control prenatal y periodo intergenésico. Se estimó la razón de momios cruda y ajustada y el intervalo de confianza mediante modelos de regresión logística no condicional. El antecedente de 2 o más cesáreas se consideró factor protector para la rotura prematura de membrana y la cantidad de compañeros sexuales no fue marginalmente significativa. Siguiente. Y para concluir, tenemos que no se encontró significación estadística en la mortalidad perinatal de ambos grupos. La morbilidad perinatal fue mayor en el grupo de casos, principalmente ocasionada por insuficiencia respiratoria en los nacimientos pretérmino de 33 semanas o menos. No hubo diferencia estadística en la frecuencia de hemorragias intraventricular y enterocolitis necrotizante para ambos grupos. Las variables de tabaquismo, periodo intergenésico, antecedentes de parto pretérmino y cantidad reducida de visitas prenatales se asociaron con mayor riesgo a la rotura prematura de membrana. Gracias. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Julio y el artículo a exponer ahora se denomina Complicaciones materno-fetales y factores de riesgo en gestantes con ruptura prematura de membranas en un hospital de Guayaquil. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que este trabajo es de tipo analítico, retrospectivo, transversal, con un enfoque cuantitativo de datos, con nivel de investigación de tipo relacional. Tenemos que este estudio se realizó en el Hospital General de Guayaquil. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia define a la ruptura prematura de membranas como aquella ruptura de las membranas ovulares que ocurren antes del inicio de las contracciones uterinas. Esto es importante porque esto genera una alta morbimortalidad, tanto materna como fetal, y constituye una de las principales causas de infecciones y de prematuridad, que a su vez también genera muerte neonatal, siendo las consecuencias más importantes el parto pretérmino. Siguiente.
Bueno, dentro del objetivo estuvo analizar las complicaciones materno-fetales en gestantes con ruptura prematura de membranas según factores de riesgo. Siguiente diapositiva. Bueno, en materiales y métodos tenemos que este estudio utilizó de forma retrospectiva casos clínicos o expedientes clínicos del periodo que va del 1 de enero del 31 al 31 de diciembre del 2019. Esto mediante la utilización de aquellas mujeres que tuvieron diagnóstico confirmado de ruptura prematura de membrana y comprendió a 446 mujeres con este diagnóstico. Posteriormente se utilizó un diseño de formulario para la recolección de la información y las variables del estudio se dividieron en características basales como por ejemplo la edad, la residencia, el número de controles que tuvo, si tuvo complicaciones y factores de riesgo. Además de esto, se tuvo en cuenta respetar lo que es la confidencialidad de las pacientes que participaron en este estudio, ya que se guardó el anonimato de sus identidades. Siguiente diapositiva. Bueno, en los resultados tenemos que la edad promedio fue de 24.81 en 4.860, siendo el grupo de edad entre los 24 y los 34 años los más frecuentes. Predominaron gestantes amas de casa en un 48%, con escolaridad de primaria 32% y secundaria con un 49%, y procedentes de Guayas en 70%. Dentro de las complicaciones más comunes maternas se encontraron lo que son las infecciones, la endometritis y la muerte. Y en las complicaciones del neonato se encontraron lo que es el síndrome de estrés respiratorio, la sepsis, la enterocolitis y también lo que es la muerte neonatal, la hemorragia interventricular, entre otras. Y siendo las más comunes en la madre lo que son la corioanionitis con el 63%, la infección postparto en un 36% y el desprendimiento prematuro de placenta en un 20%. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el tiempo de latencia prolongado, la infección de vías urinarias con un 22%, la vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis en un 17% y también un trabajo de parto prolongado con un 15%. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta investigación se pudo confirmar los factores de riesgo más conocidos en la ruptura prematura de membrana, como son el tiempo de latencia prolongado, las infecciones de vías urinarias, la vaginosis bacteriana, el trabajo de parto prolongado, un control obstétrico inadecuado y el consumo de cigarrillos. Las discrepancias de los estudios utilizados pueden deberse a factores como accesibilidad y calidad de los servicios, a diferencia entre la calidad de los servicios que brindaron y el nivel socioeconómico de los participantes del estudio. Siguiente. Dentro de la conclusión tenemos que la tasa de complicaciones maternas fue moderada, siendo las complicaciones más comunes la corioanionitis, la infección postparto y el desprendimiento prematuro de placenta. La tasa de complicaciones fetales fue moderada, siendo las más comunes la prematuridad, la sepsis neonatal, deformaciones, la hipoplasia pulmonar y las contracturas fetales. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Berrocal Cogollo y hoy les voy a hablar sobre el artículo general de ruptura prematura de membranas. Siguiente. Para la introducción de este artículo tenemos que los nacimientos prematuros son un desafío global en la obstetricia con incidencias variables en diferentes regiones del mundo. La ruptura prematura de membranas es una de las principales causas de prematuridad y su manejo adecuado es crucial para mejorar los resultados maternos y neonatales. Siguiente, por favor. En el objetivo de este artículo encontramos que analizar y discutir el manejo de la ruptura prematura de membranas, centrándose en la importancia de factores como la edad gestacional, la atención institucional y el uso de intervenciones basadas en evidencia, como corticoides y antibióticos, para optimizar los resultados obstétricos y neonatales.
Siguiente. En la discusión, pues la discusión se centra en la importancia de abordar la ruptura prematura de membranas de manera individualizada, considerando factores como la edad gestacional, la disponibilidad de atención neonatal especializada y la aplicación de intervenciones basadas en evidencia. Se examinan las complicaciones asociadas como la coriamnionitis, se comparan las estrategias de manejo conservador versus intervención según la edad gestacional y otras consideraciones clínicas. Siguiente. Pues en los resultados de este artículo se presenta que en Europa se estimó que el 5% y el 9% de los nacimientos son prematuros, mientras que en Estados Unidos este porcentaje alcanza el 12 al 13%, aunque no se proporcionaron cifras específicas para América Latina, pues estadísticas de algunos hospitales sugirieron que la incidencia en la región está entre el 11 y el 15%. Siguiente. Y como conclusión, pues tenemos que el manejo adecuado de la ruptura prematura de membranas es esencial para prevenir nacimientos prematuros y mejorar los resultados para la madre y el recién nacido. Se enfatiza la importancia de la atención institucional especializada, el uso de intervenciones basadas en evidencia y la individualización de manejo según la edad gestacional y otras consideraciones clínicas. También se resalta la necesidad de más investigación y colaboraciones para abordar eficazmente la importancia de la complicación. Mi nombre es Gabriel Manotas y mi artículo se llama Factores de riesgo de ruptura prematura de membrana en el Hospital Provincial General Docente Riobamba en noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, tenemos que el riesgo de alteración de la diada materno-fetal es uno de los principales diagnósticos en relación con la obstetricia. Para llegar a establecerlo se requiere una exhaustiva valoración integral que permita priorizar efectivamente estos casos. Entre las patologías que tienen la potencialidad de afectar significativamente el proceso de embarazo se encuentra la ruptura prematura de membranas, la que constituye una de las primeras causas de parto pretérmino. Según la Organización Mundial de la Salud, esta prevalencia de esta ruptura prematura de membranas está presente del 5 al 8% del total de los embarazos a nivel global. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta investigación es determinar los factores de riesgo de la ruptura prematura de membranas en los pacientes ingresadas con ese diagnóstico en el Hospital Provincial General Docente Riobamba durante el periodo de noviembre de 2017 hasta febrero de 2018. Siguiente. Bueno, la metodología usada fue que se trabajó con una población que estuvo integrada por 17 embarazadas en el contexto de toda esta investigación. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de una guía de entrevista estructurada diseñada al efecto por las autoras. El 85.71% de las consultadas consideraron el instrumento como muy adecuado, cuyas principales sugerencias giraron en torno a la forma de realizar las preguntas y no al contenido de las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? El análisis de las variables de investigación permitió determinar los factores de riesgo de la ruptura prematura de membranas en estos pacientes que se utilizaron para este estudio. Los datos arrojaron que la ausencia de aquellos relativos a ser víctima de violencia familiar, consumo de sustancias tóxicas, automedicación, relaciones sexuales durante los últimos 15 días del embarazo, tacto vaginal y o amniocentesis en las horas previas a la presentación de entidad en cuestión, que estamos hablando de ruptura prematura de membrana, el embarazo múltiple, los antecedentes personales de ruptura prematura de membrana, incompetencia del cérvix y polidramios. Entre estos factores obstétricos se observó el predominio de la edad gestacional enmarcada en el tercer trimestre de la gestación, así como aquellas que se realizaron escasos controles prenatales y con periodo intergenésico mayor a 3 años. Entonces tenemos en cuenta que existió poca presencia de riesgo debido a que a diagnóstico de aborto durante este embarazo. Y dependiendo de los antecedentes de aborto, la presencia de oligodramios y de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, tenemos en cuenta que todos estos factores de riesgo incidieron significativamente sobre la ruptura prematura de membrana. Siguiente, por favor. Entonces, el riesgo de variación de la diada materno-fetal por esta ruptura prematura de membrana se relaciona con diferentes factores de orden sociodemográfico, clínico y obstétrico que son precisados durante el diagnóstico de esta enfermedad. En el contexto de investigación no se observó incidencia
de la violencia familiar, pero la literatura reporta que esta violencia familiar debemos vigilarla, pues puede ser un factor en relación con la ruptura prematura de membranas. No fue de la misma manera con respecto a la realización de labores que requerían largas jornadas de pie, que las pacientes tenían que estar mucho tiempo moviéndose de un lado para otro. Este factor de riesgo es común en otros contextos latinoamericanos, ya que en muchos países, llámese específicamente Nicaragua, se determinó que la mayoría de las gestantes investigadas poseían labores agotadoras con jornadas superiores a las 12 horas. Entonces, debido a los escasos recursos económicos, las pacientes deben trabajar muchas horas de pie y esto pues es un factor de riesgo para una ruptura prematura de membrana. Se observó también que la inadecuada alimentación resulta ser un factor de riesgo a considerarse en relación con la ruptura prematura de membrana debido a la influencia en el peso de la gestante y el desarrollo fetal, además de incidir sobre el balance de los minerales, vitaminas y proteínas en la mujer durante su gravidez y durante su tiempo de gestación. Siguiente. De modo de conclusión, pues con respecto a todas estas variables demográficas que estuvieron presentes en esta investigación, se concluye que la población de estudio que predominó fueron las mujeres mayores de 26 años, las que tenían estado civil casadas y aquellas con nivel de instrucción de secundaria para un 52,94%. El análisis de los factores clínicos obtuvo una preponderancia de las embarazadas con normal según la norma vigente establecida en el Ministerio de Salud Pública. Y también podemos concluir que entre los factores obstétricos se observó que predomina la edad gestacional enmarcada en el tercer trimestre de gestación, así como aquellas que realizaron escasos controles prenatales y con periodo intergenésico mayor de 3 años. Siguiente. Buenas, mi nombre es Andrea Carolina Galeano Quesada y hoy les voy a hablar de la ruptura prematura de membranas y su asociación con neumonía neonatal en gestantes atendidas en un hospital terciario de Lima, Perú. Siguiente. Como introducción tenemos que la ruptura prematura de membranas se presenta con más frecuencia en los partos pretérminos y contribuye con la muerte perinatal. Por otro lado, tenemos que la neumonía neonatal está asociada principalmente a neonatos pretérminos. Y esto se ha visto que aumenta dentro de el ingreso a hospitalización dentro de las primeras 24 horas de vida y pues con un peso a veces asociado a un bajo peso al nacer. Siguiente. Bueno, el objetivo es determinar la asociación entre la ruptura prematura de membranas y la neumonía neonatal en gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora en el periodo entre junio de 2016 y julio de 2017. Siguiente. Bueno, la metodología que se utilizó fue que participaron gestantes hospitalizadas en el Hospital María Auxiliadora en el periodo de junio y junio de 2016 y 2017, que cumplieran con los criterios de selección. Los criterios de selección eran gestantes con ruptura prematura de membranas y gestantes sin ruptura prematura de membranas, para hacer un análisis en estos dos grupos poblacionales. Y los criterios de exclusión fueron gestantes con ruptura prematura de embarazos que se dieron dentro del hospital. Siguiente. Bueno, los resultados, pues se obtuvo una muestra de 102 neonatos, de los cuales el 45% presentó una neumonía y el 55% no. Respecto a la neumonía neonatal, la frecuencia fue mayor en productos de gestantes que tenían ruptura prematura de embarazo en un 58% y las que no tenían en un 31,4%. Entonces, se concluyó que un factor de riesgo para la neumonía neonatal es la ruptura prematura de embarazo, ya que aumenta hasta 3 veces el riesgo de contraer esta neumonía. Los signos clínicos de neumonía neonatal tuvieron más frecuencia en productos que en gestantes que tenían ruptura prematura de embarazo, en gestantes que no lo tenían. Y estos pues fueron tiraje, quejido respiratorio y taquipnea en el neonato. Siguiente. Bueno, la sepsis neonatal es una de las prioridades de salud, dentro de la cual la neumonía neonatal es una patología muy frecuente, por lo cual deben observarse estrechamente los signos sugerientes de esta dificultad respiratoria para así llevar un diagnóstico y un tratamiento precoz.
Este estudio nos permitió conocer el impacto de esta patología en el servicio de neonatología del Hospital María Auxiliadora y su asociación con la ruptura prematura de membranas en las gestantes. El factor más común ya sabemos que es la neumonía neonatal y esto pues se dio según la revisión que se tuvo de la bibliografía. Siguiente. Bueno, para concluir, se encontró que en ambos grupos poblacionales, las que tenían ruptura y las que no tenían ruptura, el 45% de los neonatos presentó neumonía y el 55% no. Sin embargo, sí hay una asociación significativa con la ruptura prematura de embarazo, ya que hubo mayor frecuencia en este grupo poblacional. Y pues ya sabemos que entonces la neumonía neonatal se debe tratar en los gestantes, tanto a término como pretérmino, ya que estos signos clínicos pues nos dan una importante base para el diagnóstico y también para el tratamiento. Siguiente. Gracias. Mi nombre es María Camila Márquez Acosta y yo voy a hablar acerca de los factores de riesgo asociados con la ruptura prematura de membrana pretérmino en pacientes de un hospital de Callao, Perú. Siguiente. Siguiente. Bueno, dentro de la introducción tenemos que la prevalencia de la ruptura prematura de membrana está entre un 2 a un 4% total de embarazos. Y este estudio entonces se hizo en Perú, el cual no es ajeno pues a esta problemática. Representó en este caso un 0.31% del total de morbilidades atendidas. Además, es importante que se empiecen a realizar diferentes políticas con enfoques de riesgo basadas principalmente en el reconocimiento de su causa. De hecho, pues se ha propuesto que esta ruptura prematura de membranas tenga factores de riesgo, se puedan identificar los factores de riesgo que sean poco conocidos y otros pues ampliamente discutidos para así en caso de que se necesite pues poder identificarlo. Siguiente. El objetivo principal es la identificación de los factores de riesgo y variables que inciden en la ruptura prematura de membrana en las pacientes del Hospital de San José del Cayo. Siguiente. Bueno, dentro de los materiales y metodologías se utilizó un estudio observacional analítico de casos y controles retrospectivo y transversal que se realizó en embarazadas atendidas en 2017 en el Hospital San José de Callao, Perú. Las embarazadas por pertenecientes a los casos tuvieron ruptura de membrana prematura antes de las 37 semanas, mientras que los controles respondieron embarazadas que no tenían esta complicación obstétrica. La información de estas embarazadas de ambos grupos de estudios se obtuvo pues, de las historias clínicas y de la base de datos pues, de cada una de las atenciones que le hicieron. Y es importante referir la identificación a las variables de la ruptura prematura pretérmino según el diagnóstico consignado en la historia clínica, o sea, lo que ellos ya tenían. Y del mismo modo, pues con los factores de riesgo sociodemográficos, poder identificarlos para tenerlos en cuenta. Edad extrema, educación básica, ocupación, factores de riesgo obstétrico y atención prenatal inadecuada. Siguiente. Bueno, en la discusión, atrás. Bueno, en la discusión, pues el estudio se advirtió la asociación de los diferentes factores sociodemográficos y obstétricos que podían entonces afectarlas. De los primeros, pues se tuvo en cuenta la edad extrema, diferentes investigaciones efectuadas demuestran los riesgos de incrementarse de 3 a 4 veces más cuando la embarazada no cumple adecuadamente la asistencia a las atenciones prenatales. Es decir, si ella no va a los controles, pues hay un más riesgo porque no se pueden identificar pues, las distintas patologías. Otra cosa al estudiar es la anemia que quedó en manifiesto, ya que este factor incrementa en 5 veces más el riesgo. Siguiente. Bueno, estos son los resultados básicamente que mencioné antes de los porcentajes acerca entonces de lo que se escogió primero como edad extrema, a educación básica, ser ama de casa y pues el total de las proporciones que se dio con lo que se evaluó. Siguiente. Y bueno, estos son los resultados iguales
comparativos acerca del análisis bivariado y multivariado para los factores de riesgo asociados con ruptura prematura de membranas pretérmino. Siguiente. Listo. En la conclusión, pues tenemos que los factores de riesgo asociados con la ruptura prematura de membrana pretérmino fueron las infecciones cervicovaginales, urinarias, anemia en las embarazadas, en este caso el Hospital de Callao. No se reportan factores protectores para esta complicación del embarazo y las investigaciones efectuadas, así como los resultados, demuestran que el riesgo puede incrementarse de 3 a 4 veces más cuando la embarazada pues, no cumple adecuadamente con la asistencia a las atenciones prenatales. Siguiente. Bueno, y con esto concluimos que esto es una de las complicaciones en el embarazo que más se da, por lo tanto, es indispensable para identificar las complicaciones, identificar la edad gestacional sobre todo para así tratarla. Muchas gracias.